Hola, mi nombre es Omar Aguilar Dávila, soy estudiante de la Universidad Continental de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, cuyo tema a presentar es el clima y como subtemas es elementos y factores del clima. Bajo el mando de Magíster Jonathan Hilario Quispe Arellano, docente del curso de Hidrología. El contenido de nuestro trabajo es el siguiente: introducción, objetivos, objetivo general de la enseñanza, objetivo específico de la enseñanza, marco teórico, cuáles están clima, elementos del clima y factores del clima, metodología, resultados, análisis y discusiones, conclusiones, referencias, agradecimientos, frase y anexos. Introducción. Para conocer el tiempo que hace un día o el clima que caracteriza a una zona, es necesario que los meteorólogos se fijen en una serie de cosas, las cuales son: qué temperatura hace, si llueve o no llueve, nieva o no nieva, si el viento es suave, fuerte, cálido, frío, húmedo o seco, o si es que la presión atmosférica es alta o es baja. Objetivos tenemos. El objetivo general es identificar los elementos y factores del clima. Y objetivo específico es interpretar los elementos del clima. También es interpretar los factores del clima e identificar los instrumentos de medición. Marco teórico. El clima, definición, es un conjunto de cualidades atmosféricas características de una región o una zona a lo largo de las estaciones y los años. También el tiempo y el clima se refieren a escalas temporales distintas. A diferencia del clima, el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar específico. Ahora, el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado, definido por diversas variables meteorológicas. Los elementos del clima son la temperatura, la precipitación, el viento, humedad, humedad absoluta o humedad relativa, también la presión atmosférica y la nubosidad. Ahora, los factores del clima son los siguientes: latitud, circulación atmosférica, corrientes marinas, cercanía al mar o continentabilidad, altitud y relieve. Ahora bien, en marco teórico también, el clima se determina por elementos y se condicionan por factores, los cuales son en elementos termodinámicos y acuosos. En termodinámicos tenemos el viento, la temperatura y la presión atmosférica. En acuosos tenemos lo que es la precipitación y la humedad. Ahora, como el clima se condiciona por factores, son dos factores condicionales que son geográficos y cósmicos. En geográficos tenemos lo que es la latitud, la altitud, el relieve, las corrientes marinas y la continentalidad. En cósmicos tenemos lo que es la radiación solar. Ahora bien, también como marco teórico tenemos que el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en la parte de la troposfera, en un lugar y en un momento determinado. Ahora, los meteorólogos son las personas que explican el tiempo que va a ser en los próximos días. Estos meteorólogos nos explican el tiempo porque analizan en 4 elementos: en elementos del tiempo atmosférico y en sus instrumentos de medición. Ahora, el viento. El aire caliente pesa menos que el aire frío y por eso sube. O si no, el aire frío pesa más que el aire caliente y por eso baja, en viceversa. Ahora, el viento se mide con una veleta, señala la dirección del viento, o también con el anemómetro, que mide la velocidad del viento. Ahora, otro elemento que es la presión atmosférica es el peso del aire sobre la tierra. Si la presión atmosférica baja, entonces aparecen las nubes y las precipitaciones. Y el instrumento de medición es el barómetro, que mide la presión atmosférica en milibares. Otro elemento es la temperatura. Mide el calor o el frío del aire. Cuando hace calor, la temperatura es alta. Y en viceversa, cuando hace frío, la temperatura es baja. Y el instrumento de medición es el termómetro. Mide la temperatura en grados.
Otro elemento es la precipitación, que es el agua que cae en un lugar gracias al ciclo del agua. Este instrumento de medición para las precipitaciones es el pluviómetro, que mide la cantidad de agua que cae en milímetros. Ahora bien, los factores climáticos son aquellos agentes que modifican el comportamiento de los elementos del clima y de acuerdo a su interacción, a su presencia e intensidad es que determinan las características particulares de los diferentes tipos de clima que existen en el Perú y en el mundo. Los factores climáticos son latitud, altitud, relieve, corrientes marinas y continentalidad. Ahora, la latitud determina la inclinación con la que caen los rayos del sol y la diferencia de la duración entre el día y la noche. Además, según la distancia con el ecuador, dictan que entre más cerca esté al ecuador hay más temperatura y lluvia o viceversa. La altitud es la altura con respecto al nivel del mar a un punto cualquiera de la superficie terrestre. La altitud influye sobre la presión atmosférica y la temperatura, por lo que a mayor altitud, menor presión atmosférica y menor temperatura. Por eso, las cumbres de las grandes montañas suelen estar nevadas, como es en el caso del Huaytapallana. En relieve, por otra parte, las cadenas montañosas frenan los vientos e impiden el paso de las nubes. Además, dependiendo del lado de la montaña que se esté, se puede percibir mayor o menor cantidad de rayos solares y afectar a la flora del lugar. Ahora, continentalidad es la distancia al mar. El mar es un regulador térmico, pues se calienta y enfría más lentamente que la tierra. Es por eso que los lugares más cercanos al agua tienen cambios de temperatura más suaves que los que están más lejos. Ahora, las corrientes oceánicas pueden ser frías o cálidas y modifican el clima de las zonas costeras y las áreas cercanas a estas. Si las corrientes son cálidas, elevan las temperaturas, y si son frías, hace que desciendan la temperatura. Como metodología de investigación, hemos hecho una revisión de literatura en sitios de web y también en libros. Y dado a esto, engloba a unos esquemas amigables como los ya presentados. Ahora, como resultados tenemos los diferentes climas de la Tierra, entre el polo norte y en el polo sur. Va dividido por la línea ecuatorial. De la línea ecuatorial hasta el trópico de Cáncer es una zona cálida y del trópico de Cáncer al círculo polar ártico es una zona templada del norte. Ahora del círculo polar ártico al polo norte es una zona muy fría del norte. Ahora de la línea ecuatorial al trópico de Capricornio es una zona cálida para el sur, y del trópico de Capricornio al círculo polar ártico es una zona templada del sur, y del círculo polar antártico al polo sur es una zona fría del sur. Ahora, en análisis y discusiones hemos tomado varios elementos y hemos comparado, ¿no? Una de ellas, en altitud y temperatura. A mayor altitud, la temperatura es menor y a menor altitud, la temperatura es mayor. Ahora también hemos tomado lo que es latitud y temperatura. A mayor latitud es menor temperatura. A menor latitud, mayor temperatura. Son inversamente proporcionales. Ahora, presión con altitud. A mayor altitud tenemos menor presión y a menor altitud tenemos más presión. Proximidad y presión. A mayor proximidad del mar, menor presión tenemos. El aire cálido pesa menos que el frío, menos presión por eso. En la costa hace menos calor y también hace menos frío.
por lo cual hemos tomado a mayor proximidad al mar, mayor temperatura y es más suave. Conclusiones. El clima fue un gran tema que se pudo desarrollar, que a fin y a cabo dio a conocer las situaciones de la atmósfera en un lugar y un tiempo determinado. También se concluyó que este tema fue muy relevante porque dio a conocer las diferencias entre lo que es el tiempo atmosférico y el clima. Ayudó a deducir que el clima tiene elementos que lo constituyen. Se pudo aprender mucho las determinaciones del clima, además de sus factores. Gracias a los factores del clima, uno puede saber lo que pasará en el transcurso del tiempo. Referencias. Hemos agarrado del libro de Hidrología y la Ingeniería de Sáenz Germán Monsalve. También hemos agarrado de Principios y Fundamentos de la Hidrología Superficial de Agustín Felipe Breña Puyol y Marco Antonio Jacobo. También hemos agarrado el libro de Introducción a la Climatología de André Hufti y de la página web de El Clima. Ahora, en una frase de referente al tema es de Mark Twain: el paraíso lo prefiero por el clima, el infierno por la compañía, y también a mal tiempo, buena cara. Y como anexos hemos utilizado una imagen de la página web que es latitud, altitud, distancia al mar y protección de montañas con la proximidad a ríos.